Cualquier cambio es el resultado de una transición. Hablemos de cambio por la transición que hemos vivido a través del COVID. Siempre, en la vida siempre hay cambios en diferentes áreas. Usted sabe de eso. A alguna gente les gustan los cambios, a algunos no les gustan los cambios. Y sin embargo, siempre hay cambios en la vida. La transición a través de la cual hemos pasado por esta pandemia mundial ha traído cambios en familias, en organizaciones, en gobiernos, o sea, mencione cualquier cosa. Los cambios están a la orden del día. Hay cambios que queremos que ocurran en nuestras vidas, pero hay cambios que no queremos que ocurran en nuestras vidas. Y lo que ocurre es esto, es que para que esos cambios lleguen al lugar donde tienen que llegar, para que esos cambios ocurran, también tienen que ocurrir transiciones en la vida. Entonces, cuando vemos un cambio que queremos que haya en nuestra vida, vamos a hablar más acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Cristo, de nuestro caminar cristiano, de nuestro discipulado como el que hablamos la semana pasada. Cuando queremos que hayan esos cambios, entonces los visualizamos y queremos entender hasta dónde queremos llegar. Entonces, yo sé que hay cambios que tienen que ocurrir en mi vida, que no son necesariamente, que no vienen necesariamente por aspectos externos, pero hay cambios en mi vida que yo quiero que ocurran para que mi caminar con Cristo, para que mi vida cristiana, para que mi relación con Dios lleguen a un punto de mejoría. Pero cuando los vemos de lejos, cuando estamos desde una distancia y vemos el cambio que queremos y vemos la distancia que tenemos que caminar para llegar hasta ese cambio, podríamos desanimarnos. Déjeme darle un ejemplo. Un ejemplo es la isla de Alcatraz en San Francisco. Desde la isla de Alcatraz, que fue una prisión por muchos años, ahora cerrada y convertida en un parque nacional o un centro de atracción. Desde la isla de Alcatraz, la libertad que los prisioneros querían recibir, podían verla, porque desde la isla se puede ver la costa de San Francisco. Y sin embargo, hay mucha distancia de agua entre la isla y la costa. Creo que hay como 1 milla o algo más. Todo lo que quieres en la vida está del otro lado. Todo el cambio que quieres, el cambio que un prisionero quería hacer en su vida, la renovación que quería hacer en su vida, los votos para ser una mejor persona, ya no voy a robar, ya no voy a asesinar, etc. Estaban del otro lado. Pero todo lo que está en medio es la transición. ¿Lo puedes ver? Puedes ver el cambio que quieres realizar, pero no puedes llegar a ello. Un ejemplo quizás más personal. Hace unas semanas estuve en un lago con mi familia y nos decidimos hacer kayak. Ya sabe, llevamos a mis hijos y remar juntos para tener la experiencia tan bonita. Cuando nos subimos a los kayaks y vimos el otro lado del lago, pensamos, wow, esa distancia es bastante. Me encantaría estar del otro lado del lago. Mi meta es estar del otro lado del lago para cambiar el ambiente. De este lado del lago era un poco desolado, un poco desértico, pero al otro lado habían árboles, habían verdor, se veía que había mucha naturaleza. Queríamos llegar allá. Ese era el cambio que queríamos hacer. Y sin embargo, había una distancia que recorrer. O sea, esa distancia se llama transición. Y para llegar al otro lado teníamos 2 opciones. O remábamos con los kayaks o nadábamos. Obviamente, en mi caso, porque soy muy versátil en el agua, prefiero usar el kayak. Prefiero estar sentado en algo que flote, porque mi cuerpo no necesariamente flota automáticamente en el agua. Entonces, decidimos remar para llegar al otro lado. Esa es la transición. El cambio está del otro lado. La transición es la distancia que existe entre el ahora y mi cambio. Llegar es el cambio. Remar es la transición. Es lo que Pablo le está escribiendo en esta carta
a su querido discípulo, a Tito. Y esa es la carta que hoy vamos a estudiar. ¿Quiénes van a ser las personas que se van a hacer cargo de esta iglesia que queremos tener? Allá está el cambio que queremos que ocurra en esta iglesia, en este lugar en particular. Ahora, déjenme hablarles un poco del contexto. Tito, a Tito Pablo le encarga que forme, que pueda poner líderes en la iglesia en esta isla que se llama Creta, una isla que está al frente de Grecia. Y Tito, aunque no fundó esta iglesia, tiene el encargo grande de formar líderes, de hacer que gente saludable, discípulos saludables, llenos de confianza, dignos de confianza, como hablamos la semana pasada, puedan estar a cargo ahora de las vidas de las personas que van a conocer a Cristo en este lugar. El problema es que esta iglesia de Creta sufría por dos causas. La primera era por visitantes judaizantes, gente que venía con las ideas judías, arraigados al pasado de la religiosidad judía, y decían que la gracia tenía que ser mezclada con la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaban llevar a cabo algunos rituales o algunos requisitos para que Dios pudiera verlos con gracia. El segundo problema que tenía la iglesia de Creta era que tenía cristianos ignorantes. Cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. ¿Qué quiere decir esto? Por no entender completamente qué significaba la gracia de Dios en sus vidas, la tomaban como una excusa para pecar, para hacer las cosas que querían, para seguir viviendo en su vieja naturaleza. Tito entonces es asignado por Pablo para fortalecer esta iglesia. ¿Y qué tal si empezamos a leer? Estamos en la carta de Tito, es la que sigue después de los libros de la primera y segunda carta de Timoteo en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Si tiene su Biblia, lo animo. Aquí estudiamos la Biblia, nos encanta estudiar la Biblia, nos encanta saber qué dice la palabra de Dios, contextualizarla para nuestra realidad y ponerla en práctica, no solo dejarla en una teoría en palabras. Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Wow. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto, que es lo mismo que el anciano, y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según a las enseñanzas que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina. Pablo ha estado hablando de este tema por varias cartas, y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, dice Pablo, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Está hablando de los judaizantes, los que traían el judaísmo al cristianismo. A esos hay que taparles la boca, y se pone un poco violento. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. ¿Recuerdan la semana pasada? Pablo estaba hablándonos de algunas personas a las cuales hay que evitar, y no necesariamente está diciéndonos sean racistas de alguna manera o hagan partidos. Eviten algunas personas solo porque evitarlas. No, hay personas que realmente le hacen daño al evangelio y al extendimiento del reino
de los cielos. A esta gente que van en contra de todo lo que Jesús enseñó, tienen que evitarlas. Y aquí nos está dando un buen ejemplo de eso. Fue precisamente, dice Pablo en el versículo 12, uno de sus propios profetas el que dijo acerca de la gente que vive en Creta. Escuche lo que dice. Los cretenses, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Palabras fuertes que vienen de uno de los profetas o de los llamados profetas del judaísmo. Y sin embargo, Pablo dice, y es la verdad. O sea, no tienen una iglesia en un lugar muy fácil que digamos. No tienen una iglesia en el mejor lugar, en el más fácil para predicar el evangelio. Más bien, están en una iglesia donde la gente son mentirosos, considerados bestias, y yo ni me imagino qué era lo que estaban haciendo para ser considerados de esa manera. Y glotones perezosos. Se sabe que en esta cultura greca, las comidas suntuosas eran muy, y los banquetes eran muy populares. La gente en la glotonería, que querían comer todo lo que podían, se llenaban hasta saciarse de todos los manjares que habían en mesas establecidas para que todo el mundo comiera lo que quisiera. Cuando estaban sumamente llenos, tenían una pluma con la que se hacían cosquillas en la garganta para poder evacuar todo lo que habían comido y poder seguir comiendo. Costumbres terribles, un poco bestiales. Esto unido con costumbres también sexuales sumamente libertinas. Y entonces tenían una mezcla de malas costumbres, y quiero ponerlo en los mejores términos posibles. No encuentro las palabras para poder especificarlo, pero no tengo que encontrarlas. El profeta que mencionó esto, el profeta judío que mencionó esto, lo hizo muy bien. Malas bestias. Y es la verdad, dice Pablo. Esto es lo que tenemos en Creta. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, no hay nada puro. Pablo nos está dando una fotografía de lo que ocurre en Creta. Esto es lo que pasa cuando la gente se convierte en malas bestias. Esto es lo que hacen. Se convierten en mentirosos, se convierten en paganos, en glotones, en perezosos, en gente completamente degenerada. Pero Pablo le está diciendo a Tito, es la verdad, y es por eso que lo que queremos ver, hasta donde queremos llegar, el cambio que queremos ver en esta gente es que sean sanos en la fe, que sean gente que verdaderamente se conviertan en discípulos saludables. Ahora, ver ese cambio desde acá, como lo decía al principio, es muy fácil, pero ¿qué pasa con la transición? ¿Qué pasa con la distancia que hay desde aquí hasta ese cambio? Porque podemos ver a la persona que queremos ser. Nos encanta visualizar el cambio que queremos ver en nuestra vida, pero la transición puede convertirse en una tortura. La transición puede convertirse en darnos a nosotros mismos la idea, puedo verlo, pero yo no puedo experimentarlo. Es posible que usted no se haya fijado mucho, pero es importante ver las transiciones que hay en la Biblia para que podamos entender cómo el cambio que ocurrió tuvo un proceso. Pablo le dice a Tito, lo que quedaba por hacer en esa isla, tú vas a tener que hacerlo. De modo que también puedas, y entonces habla de las transiciones. Estás en esa isla para ayudarme a que haya algún cambio en esta gente. Pero la transición a través de la cual tienes que pasar para que eso ocurra, va a ser difícil. Esta iglesia está en transición en este momento. Recuerden, Jesús es apenas el año 62, 63 de la
era cristiana, eso quiere decir que 60 años, más o menos 60 y tantos años antes, es cuando Jesús había sido crucificado, había resucitado, había regresado al lado del Padre en el cielo, en gloria, y la iglesia había comenzado. Estaba en transición de ser una secta del judaísmo a ser una influencia en la historia del mundo completo. Nuestra iglesia está en transición. Después de una situación como la que acabamos de pasar, de la pandemia mundial, después de que hemos pasado por situaciones difíciles como iglesia, habiendo cerrado las puertas de muchas iglesias alrededor del mundo, después de que nos hemos tenido que repensar qué significa hacer iglesia y ser iglesia en el mundo, estamos en transición. Y las transiciones tienen varias características. En sus notas, si las tiene, usted va a poder seguirme y vamos a empezar a escribir juntos, porque vamos a hablar de las transiciones. Las transiciones pueden tener varios aspectos, pero número uno, las transiciones pueden ir de un intento a una influencia. Las transiciones siempre están en camino, siempre están en acción, siempre van caminando, van activas. Una transición puede ir desde un intento hasta una influencia. ¿Y qué quiero decir con esto? El intento es lo que me gustaría llegar a ser. Lo que puedo ver allá en el otro lado del lago. Es el líder en quien yo quisiera convertirme, la persona que me gustaría ser, el tipo de padre que me gustaría llegar a ser, el tipo de esposo que mi esposa espera. Usted sabe, un líder de la iglesia debería tener esa aspiración siempre. Saber cuál es el cambio que quiero ver en mi vida para llegar a ser una persona mejor. Y sin embargo, Pablo yo creo que le está diciendo a Tito, yo quiero que hagas líderes dentro de la iglesia, pero más allá que eso, más allá que solamente un líder en la iglesia, yo quiero que hagas líderes en el mundo, líderes en la calle, en las familias, en la sociedad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Generalmente queremos en nuestro nivel o en nuestra manera de ver el nivel espiritual de las personas, queremos ser un líder que está subido como en la número 9 y lo vemos muy espiritual y lo vemos solamente como alguien que tiene que estar metido dentro de la iglesia, sirviendo y predicando, etc. Pero el mundo lo que necesita son líderes allí, en la sociedad, insertos en las escuelas, insertos en los trabajos, en los mercados, en las calles. La pregunta que me hago aquí ese es el intento. Queremos hacer un intento en medio de la transición para llegar a hacer algo, para llegar a ser una influencia. ¿Cuál es el intento que estás haciendo para hacerlo en este momento? Yo no sé cuál es tu transición en este momento, como iglesia y como persona también, pero ¿cuál es el intento que estás llevando a cabo para convertirte en un influenciador? Algunos el intento que hacen es agarrar el teléfono y convertirse en un influencer en YouTube o en, ya saben, en alguna otra cosa. Pero hay una influencia más grande que la que podemos hacer online. Es la influencia que podemos hacer cada día con las relaciones. Cada día con el paso que dejamos, como decía la semana pasada, con el tipo de enseñanza que dejamos en nuestros hijos, en la gente que está con nosotros cada día, el tipo de legado que vamos a dejar. ¿Qué influencia vas a dejar? ¿Qué tienes para dar? Porque eso va a definir cómo vas a ver tu transición hasta el cambio. La gente te conoce por dejar una influencia de quejas o te conoce por dejar una influencia de constancia. Entonces, puede ser un intento o puede ser una influencia. La segunda cosa que quiero hablar acerca de las transiciones es, pueden proveer una oportunidad o pueden proveer una obstrucción. Ambas cosas. La transición es un punto de oportunidad para poder llegar a otro lado y ser mejores personas. Es ser la influencia que Dios quiere que seamos. Ser la persona que mi familia necesita. Ser el trabajador que mi trabajo, que mi empresa necesita. Ser el ciudadano que mi sociedad necesita. Pero también puede convertirse en una obstrucción y es distraernos en el intento. Porque en todas las transiciones
hay distracciones que nos podrían hacer salir del camino y no llegar al punto donde queremos llegar. Porque la transición abre puertas a la distracción. Y la distracción puede destruir. Los nuevos creyentes en Creta estaban siendo malintencionados, mal atacados, o atacados por los malintencionados. Ahora sí puse las palabras en el orden correcto. Los creyentes estaban siendo atacados por los malos intencionados que querían llevarlos a creer en cosas que no eran el cristianismo y más bien distraerlos de a dónde tenían que llegar. La oportunidad para confundir y engañar, para ser confundidos y ser engañados, están a la orden del día, en cualquiera que sea la transición que estamos pasando. La vulnerabilidad es quizás una de las cosas que más identifica las transiciones, porque no sabemos. Hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos. Es lo que pasó con la transición que estamos pasando toda la iglesia después de esta pandemia. El mundo no es el mismo. Y entonces tenemos muchos cambios que vienen por delante, pero con los cambios también vienen esas transiciones. Y a través de esas transiciones vamos a tener tantas distracciones para no llegar a la meta que queremos llegar. ¿Cuáles son sus distracciones más grandes? Cada uno de nosotros tiene sus propias distracciones. Podemos llamarle tentaciones también. Podemos llamarle desvíos del camino, llámele como quiera, pero en la transición siempre vamos a tener obstrucciones, pero también va a ser una oportunidad, la oportunidad de llegar a conseguir la meta que queremos conseguir para que el cambio ocurra. Hay dos principios en esto que Pablo está hablando, y les prometo que ya casi voy a llegar al texto. Hay dos principios. Número uno, todas las vidas están en transición. Nuestras vidas están en transición constantemente. Todas las vidas tienen transiciones. Todos estamos pensando en lo que quisiéramos llegar. Si yo solamente llegara a hacer lo que debería hacer. Ya dije esa pregunta antes. Si yo tuviera esta casa, si yo tuviera este tipo de familia, si yo pudiera tener este puesto en mi empresa, si yo pudiera tener este nuevo trabajo, si yo pudiera tener más dinero. Y entonces entramos en transiciones. Si yo pudiera salir de este matrimonio, algunos dirían, eso es otra transición. Si pudiera entender la voluntad de Dios mejor para mi vida, esa es la transición. Y entonces quiero cambiar de un lugar a otro, porque entendiendo que queremos un cambio, vamos a entrar en transiciones. Todos queremos un cambio. Es constante. Y el segundo principio que quiero decirles es, Dios está activo en medio de estas transiciones. Si el principio 1 es todas las vidas tienen transiciones constantemente, el principio 2 es Dios está activo en medio de esas transiciones. Creemos que vamos solos a veces en estas transiciones, porque en el valle de sombra y de muerte es difícil ver que Él está con nosotros. Él está activo en medio de la oscuridad. Él está activo en medio de la enfermedad. Él está activo en medio de la necesidad. Él está presente. Creemos que la situación es demasiado para nosotros. Y decimos, no podemos más con esto. Pero eso nos olvida que para Dios nada es imposible. Él tiene control de todas las situaciones. O creemos que no vamos a poder soportar los problemas, que son demasiado para nosotros. Pero no recordamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios está activo. Dios camina con nosotros. Él quiere ser parte de estas transiciones en su vida. Ahora, muchos de nosotros no tenemos o no hemos adquirido la capacidad de ver a Dios activo en medio de nuestras transiciones, y ahí es a donde quiero ir. En las transiciones de la vida cristiana, como lo ve Pablo, como le escribe Pablo a Tito, él ve 4 áreas de la vida en las que estas transiciones están ocurriendo para que la gente de Creta se convierta o lleguen al cambio necesario para que sean la iglesia que Dios quiere que sean, para la iglesia que Pablo ha soñado que ellos sean. Lea conmigo, estamos en el capítulo 2 de Tito y entonces va a hablar un poco más, darle más instrucciones a Tito. Déjeme sacar mis ojos paralelos para que podamos ver mucho mejor. Tito, capítulo 2, versículo 2.
A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Esto es lo que Él quiere que los ancianos sean, el cambio que quiere ver en los ancianos. Estamos hablando de los líderes, de los hombres de esa ciudad, los hombres cristianos, líderes de las iglesias. El segundo grupo, a las ancianas o a las mujeres, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Parece que les gustaba. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, tercer grupo, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Me encanta como Pablo se incluye ahí, nada malo de nosotros. Él está presente con Tito, tanto como Dios está presente con Tito y Pablo en sus transiciones. Versículo 9, capítulo 2, enseña a los esclavos, y este es el cuarto grupo, a someterse en todo a sus amos, a procurar agradables y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. En las transiciones de la vida, entonces, podemos ver, las transiciones le ocurren a cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, hombres, mujeres, jóvenes, esclavos. Pablo escoge esos cuatro porque quizás son los cuatro grupos con los cuales más Tito ha tenido que lidiar. Pero hablemos de las transiciones de la vida cristiana. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? ¿Cómo estos grupos de los que habla Pablo y las cosas de las que está hablando pueden influirnos a nosotros y también cambiarnos a nosotros? Bueno, en la vida cristiana, en las transiciones de la vida cristiana, número uno, hay cambios constantes. Yo creo que esto es obvio. Si alguien conoce a Cristo, si alguien dice que ha habido un cambio en su vida por lo que Cristo hizo, yo creo que ese cambio va a demostrarse en diferentes maneras. Va a cambiar nuestra manera de hablar, va a cambiar nuestras amistades, va a cambiar la manera como actuamos en nuestro trabajo, va a cambiar nuestra moralidad, va a cambiar nuestra integridad a la hora de expresarnos y de darnos a conocer en la sociedad. Va a cambiar la manera como invertimos nuestro tiempo, va a cambiar nuestra manera vieja de hacer las cosas. Usted sabe, en un esposo va a cambiar la manera de cómo ve a su esposa, cómo se maneja con su familia, porque hay tantos hombres que hoy todavía creen que casarse no significa dejar de ser solteros. El cambio constante que hace la transición va a tener que definir quién soy. Si tú te casas, ya no eres un soltero. El cambio que ocurre es que ahora eres un hombre casado. Tu actitud debe cambiar, tus prioridades deben cambiar. Estos cambios constantes pueden darnos inestabilidad. Pero, sin embargo, esta inestabilidad Dios la puede usar para lograr lo más importante que logra la transición, que es la transformación. La inseguridad del COVID no estaba en nuestros planes. La inseguridad de no saber si vamos a tener trabajo el siguiente día no estaba en nuestros planes. La inseguridad de no tener iglesia, la inseguridad de no saber si vamos a estar contagiados o no, si vamos a morir o no de COVID, es difícil. Y sin embargo, la transición de allá hasta acá nos está haciendo una mejor iglesia. Nos está haciendo mejores personas de alguna manera. Hemos visto lo peor y lo mejor de la gente. Todo depende de cómo abracemos la transición. Esta transición y estos cambios constantes te han traído hoy a escuchar este sermón. Posiblemente nunca te has conectado a nuestro canal de YouTube o donde sea que estés viendo este sermón. Y hoy, por el cambio que ha ocurrido en ti, por la transición a través de la cual ha ocurrido ese cambio, estás viendo este video. Hay cambios constantes.
Tiene que haber cambios constantes a través de las transiciones. Algunas veces son inestables, nos sentimos muy inestables, nos sentimos que no podemos llevarlos a cabo. Déjeme hablarles de esos cambios. A los ancianos, a los hombres, Pablo le dice a Tito, la transición tiene que hacerlos, o el cambio que debe llevar a cabo esta transición tiene que hacerlos moderados, respetables, sensatos, íntegros. Porque algunos de ellos habían sido extremistas. Algunos de ellos, por dejarse influenciar por el judaísmo, tenían mente cerrada, tenían doble integridad, eran religiosos, estaban pegados en sus costumbres. ¿Cuál es la moderación a la que Dios nos está llamando hoy? Ese es el cambio que Dios quiere. Pero a través de la transición vamos a tener que experimentar ese cambio. ¿Qué es lo que puedes ver de lejos que te gustaría hacer? Los hombres que me están escuchando. ¿Qué hay de lejos que te gustaría ser? Un mejor marido, un mejor padre, un mejor administrador de la casa, un mejor líder de tu casa. Bueno, hay una transición a través de la cual tienes que pasar para llegar ahí. Y eso no va a ser fácil. A las ancianas, le dice Pablo a Tito, a las mujeres, tiene que haber una transición, tiene que haber un cambio también. La conducta tiene que ser reverente, no tienen que calumniar, no tienen que ser borrachines, adictas al vino. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta judío que Pablo mencionó en el capítulo 1? Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. ¡Wow! Esto no es un buen comienzo para una iglesia, en realidad. Pensando en las mujeres que me están escuchando, ¿qué hay en tu conducta que el Señor te está llamando a cambiar? Que el Señor te está llamando a mejorar. ¿Qué hay en tus palabras que puedes cambiar? ¿Qué hay en tus actitudes hacia tu marido, hacia tus hijos, hacia otras mujeres? ¿Qué hay que cambiar en tus costumbres? En tu manera de usar las palabras, en tu manera de hablar acerca de las otras personas, que Dios quiere cambiar. Eso va a requerir una transición en tu vida. A los jóvenes, le dice Pablo a Tito, la transición los va a llevar a ser más sensatos. Ahora, la sensatez es la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, que muestran prudencia, que muestran madurez en sus actos y decisiones. Ok, eso nos lo puso muy difícil a todos, porque cuando escuchamos un concepto como este decimos, posiblemente yo no soy muy sensato que digamos. Bueno, si alguno de ustedes, si algunos de nosotros queremos llegar hasta el punto de hacer un cambio en nuestras vidas para llegar a ser sensatos, uno sabe que cuando uno es joven no tiene mucho de eso. Uno sabe que la edad tampoco le da a uno eso. Porque yo conozco jóvenes de 15 años que se ven como de 70. Estoy hablando irónicamente. He visto gente de 70 años que todavía tiene 15 años y se comportan como tal. No importa tu edad, pero si tu juventud en tu mente no te ha llegado a hacer lo que tú quieres, es posible que en la transición has encontrado muchas desviaciones. ¿En qué te quedaste atorado en tu juventud? Algunos de nosotros decimos, ay, los años dorados cuando estábamos en el colegio y ya saben, en 11º y 12º años, ay, qué emocionante, mis amigos, y son los amigos para siempre. Y tenemos memorias sagradas y consagradas acerca de ese tiempo. Y sin embargo nos hemos quedado ahí para que eso no nos permita llevar a cabo transiciones correctas para hacer cambios correctos en nuestra vida. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias traumáticas en nuestra juventud y nuestra niñez. Hubo abuso, o no hubo oportunidades de surgir, la pobreza en nuestros países latinoamericanos, o recibiste muchas burlas y rechazos. Algunos, en la juventud, los jóvenes son posiblemente los más crueles posibles cuando se burlan de los demás y hacen mofa de las personas que tienen alguna deficiencia física o tienen alguna deficiencia de capacidad, no sé. Hay muchos cambios que queremos hacer a través de las transiciones, pero no los vamos a lograr hacer
si no tenemos, y es el siguiente, las expectativas correctas. En todas las transiciones hay expectativas. Y eso quiere decir que tengo el deseo de cambiar y eso es lo que quiero ser. Tengo que lograr hacerlo. Pero si no entendemos cómo es la transición para llegar ahí, no vamos a lograrlo. Porque venimos a Dios con expectativas claras y se las presentamos. Y le decimos, Dios, yo quiero ser esto. Y sin embargo, muchas veces Dios agarra esas expectativas, las hace un puño y nos dice, no, yo quiero darte lo que yo quiero. Y sobrepasa nuestras expectativas. De paso, no te sientas mal porque Dios no te ha dado lo que has pedido. A veces Dios nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos sin nosotros saberlo. No solo porque Dios nos da lo que pedimos, es que vamos a cambiar. Ahora, tenemos ese concepto, cuando Dios me da lo que yo le pido, entonces hay un cambio en mi vida, porque siempre queremos ser más felices, siempre queremos ser más famosos, más ricos, más tranquilos, tener más paz. La circunstancia puede cambiar. Las circunstancias cambian, como lo acabamos de ver, de un momento a otro. La circunstancia cambia y nosotros tenemos cambios en nuestra vida a través de circunstancias. El cambio es externo. Lo que hace la transición es que nos ayuda a tener una transformación interna y no solamente un cambio. El cambio es externo. Dejé de tomar, dejé de hacer lo malo que antes hacía. Soy mejor padre. Pero ¿qué pasa con lo que está ocurriendo internamente? Porque esta es la cosa, ya dejé de tomar, pero sigo teniendo patrones de adicción. Me comporto mejor con mi esposa, pero sigues teniendo una mentalidad extremista. No sé si me estoy dando a entender. Hay cambios y a veces creemos que los cambios es la meta. No, lo que Dios quiere hacernos durante la transición es cambiar nuestra mente, es transformarnos. Entonces recibimos un regalo de Dios en sanidad, en finanzas, etc. Pero seguimos con una mentalidad de pobreza, enfermedad. Cambiamos, cada vez que cambiamos entramos en una nueva transición. Y eso no nos gusta, porque las transiciones son difíciles, las transiciones son inestables. El cambio implica que algo nuevo está comenzando. Y pocas veces pensamos que lo nuevo que está comenzando es una transición nueva. ¿Por qué seguimos teniendo la misma mentalidad después de cambios y de transiciones? Eso lo voy a mostrar en esta última parte. En el capítulo 2, en el versículo 6, o 9, perdón, la diferencia entre un 9 y un 6 está en medio de mis anteojos. En el capítulo 2, versículo 9, Pablo le dice a Tito, enseña a los esclavos. Este es el cuarto grupo, ¿recuerdan? A someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles, a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza para que en todo honren a Dios nuestro Salvador. Pablo no les está dando a los esclavos una esperanza de cambiar su estatus externo, de esclavitud a libertad. Pablo no les está diciendo eso. Tito no les va a decir eso a los esclavos. Lo que está animando Pablo a Tito a hacer es, dile a los esclavos que abracen su transición para que entiendan cuál es la transformación que Dios está haciendo en sus vidas internamente, y cuando llegue el cambio puedan reconocer mejor lo que Dios ha hecho en sus vidas, además de solamente el cambio. Muchos queremos cambios en nuestras vidas. Los cambios, como dije antes, tienen más que ver con circunstancias externas, más que con actitudes internas. Por eso cambio no es lo mismo que la transición. El cambio es un evento externo, la transición es un evento interno.
Dios es especialista en trabajar en procesos. Por eso es que la transición es tan importante para Él. Porque es en la transición donde vamos a encontrar transformación. Y déjeme decirlo, tratar de desenvolverlo en estos últimos minutos. Si Dios cambia tu situación, pero el proceso espiritual no se desarrolla, eso va a causar mucha confusión. Voy a ilustrarlo con el Salmo 51. Esto es lo que dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Le está pidiendo dos cosas diferentes. Yo quiero que mi espíritu sea firme. Ese es el cambio que quiero ver en mí. Pero ¿cómo quiero que hagas eso? A través de un corazón limpio. Por eso, la siguiente cosa que vemos en las transiciones de la vida cristiana es que hay mucha inestabilidad. Hay inestabilidad. Voy a volver a los esclavos. No se dejen engañar de que estoy cambiando de tema inmediatamente. Porque esto de la misma mentalidad tiene mucho que ver con el ser esclavo. Esta inestabilidad que experimentamos en medio de las transiciones tiene que ver con no saber, hay mucha incertidumbre. Entonces yo era esclavo en Egipto. ¿Qué pasó? Ahora voy para la tierra prometida, pero no he llegado a la tierra prometida. Esa es mi transición. O pongámoslo en términos más para nosotros hoy. Soy cristiano y sé que soy salvo y me encanta ese estatus, pero entonces soy suficiente salvo como para no irme al infierno, porque Dios dice que así es, pero todavía no soy lo suficientemente salvo como para no querer hacer lo malo que antes hacía, para no querer volver a esa adicción, para no querer volver a ese lugar o para no querer hacer las cosas que antes hacían. Cuando hay un cambio, entonces significa que entro en una nueva transición para lograr la transformación que Dios quiere en mi vida. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el cambio no es el fin. El cambio es solamente como una marca en el camino para que Dios diga: hay proceso, hay progreso en tu proceso. Pero el proceso es lo que más me importa, lo que dice Dios. Por eso es que en las transiciones también hay tiempo de espera. El cambio ya ha tomado lugar en muchos de nosotros. Entonces decimos: uy, dejé mi adicción, dejé de ser la persona que era, dejé de hablar tan feo. Ahora soy una mejor persona y creemos que hemos llegado a la meta, pero esa no es la idea. Eso es lo que tenemos que dejar entrar a nuestra mente los cristianos. Es que muchas veces vemos las cosas en un lapso muy corto de tiempo. El tiempo es importante, hay un tiempo de espera en todas las transiciones. La transformación significa que su mente se está conformando a la mente de Cristo, y eso toma tiempo. El ejemplo está en Hebreos capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Y dice el escritor de Hebreos: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Me encanta esa palabra. Quizás vamos a tener que poner eso en el website. No, tal vez no. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto y el mensaje de justicia es como un niño de pecho. Algunos todavía están estancados en la transición porque lo que quieren ver únicamente son cambios. Entonces dicen: soy cristiano, pero no están haciendo mucho con su cristianismo. Entonces dicen: sí, el Señor me cambió completamente, pero no se nota completamente. Entonces, hemos sido cristianos por 7 años y todavía no hemos entendido nuestra vida en Cristo, nuestro valor en Cristo. Hemos venido a la iglesia por quién sabe cuántos años, por 8, 9 meses. Y todavía no hacemos las preguntas correctas para saber cómo abrazar nuestra transición para ser transformados.
Y solo queremos ver cambios. Y cuando vemos un cambio pequeño decimos, uy, hacemos fiesta, vamos a matar un becerro, etc. Y no sabemos que el cambio es solamente el comienzo para una nueva transición. El escritor de Hebreos termina este verso diciendo, en el versículo 14 del capítulo 5, dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El cambio es un regalo que Dios nos da, de alguna manera. Hay un cambio en nosotros. Vemos algo de progreso cuando hacemos cambio. Pero la transición es la transformación. Y eso es una habilidad, de acuerdo a lo que dice Hebreos. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En la transición podemos practicar. En la transición podemos aprender. Es la separación de lo que quiero y de lo que Dios quiere. Es la separación de Getsemaní y la cruz. El Getsemaní es la transición. La cruz es el regalo. Pero empezó otra transición. Después de eso, Dios te está ayudando a crecer en medio de la incertidumbre, del dolor, de lo que no sabes. La decisión es, ¿me quedo en lo que conozco o me doy completo a mi transición? Para cerrar, el último grupo que Pablo le dice a Tito que tiene que abordar son los esclavos. Y esto me hace pensar que muchos de nosotros somos esclavos en nuestra transición. Somos esclavos de lo pasado y estamos aferrados a lo que quedó atrás, a lo que quedó en el pasado. Y yo me pregunto, ¿vamos a quedarnos ahí? ¿Vamos a quedarnos aferrados en algo? Porque todos, y es lo último, la última nota, todos estamos aferrados a algo. ¿A qué está aferrado usted? ¿A los cambios que ve solamente y que no es capaz de mantener, de darles, de decir, estos cambios son en realidad quien soy yo? Entonces, una vez más, hombres que no dejan de sentirse solteros mientras están casados, están aferrados todavía a su juventud. Algunos de nosotros, algunas mujeres están aferradas a su deseo de manipular a sus familias y no quieren dejar eso. Entonces no hay ni cambio ni transición. Lo que conoce un esclavo es su esclavitud. Esa es su circunstancia. Pero si abraza su transición para lograr que haya transformación, va a ser capaz de traspasar su circunstancia. Todos estamos aferrados a algo. ¿A qué te vas a aferrar tú? ¿Te vas a aferrar a Dios en tu transición o te vas a aferrar a lo que conoces, a lo que está atrás? ¿O te vas a aferrar solamente al triunfo que tuviste en tu cambio? De lo que te aferres en esta temporada va a determinar si estás siendo transformado o te vas a quedar estancado. Porque los esclavos se quedan estancados si quieren regresar a ser esclavos. ¿Recuerdan al pueblo de Israel recién salido de Egipto? Ay, si pudiéramos volver a Egipto. Estaban estancados en su transición. No estaban viendo el valor de poder pasar su transición para ser transformados. Y es que es esto, gente. En medio de mi transición, yo puedo trabajar en mi transformación. Porque Dios eso es lo que quiere, que yo trabaje en mi transformación. Es algo que podemos hacer también nosotros. Como lo dijo el escritor de Hebreos, adquirimos más capacidad de ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Si podemos aferrarnos a Él, a sus promesas, y a saber que Él quiere usarnos a pesar de nuestra transición, a saber que Él quiere hacer algo con nosotros a pesar de la incertidumbre del momento, a pesar de que no sabemos cuál es la siguiente estación del tren. Si sigues aferrado al pasado, nunca
podrás disfrutar el cambio del futuro. Es cuando disfrutamos el cambio del futuro y entendemos cuál es nuestro papel dentro de la transición, que vamos a poder crecer. Es ahí donde nos convertimos en verdaderos discípulos. Pablo termina la carta diciendo esto: tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada en su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Esta gente estaba en transición, la gente de Creta. Pero Pablo le dice a Tito: ayúdales a entender que es necesario que no lleven una vida inútil. En el reino de los cielos, una vida inútil no tiene sentido, porque se estanca, está pegada en lo anterior, está pegado en las tradiciones, en la religión. Y es por eso que pregunto una vez más: ¿a qué debes aferrarte en esta nueva temporada de tu vida? ¿A qué debes aferrarte en las transiciones que estás pasando en tu vida? ¿A qué te has aferrado antes? No veas el cambio como la meta. El cambio es solamente la estación que te va a llevar a una nueva transición. Abraza la transición. Deja que Dios esté contigo en la transición, aunque todo se vea tan débil, tan en el aire. Abrázala. ¿A qué te vas a aferrar en esta temporada? ¿Al proceso de la transformación que aprendes durante la transición? ¿A líderes que quieren discipularte? ¿A gente que quiere verte crecer? Mi oración es que tu transición, sea cual sea guiada por Dios, que tú estés pendiente de que estás creciendo a través de ella, a través de ese proceso, de que el cambio va a ser uno de los productos de esa transición, pero que vas a entrar a una nueva. De gloria en gloria somos transformados, dice Pablo. Y es así donde podemos conocer a Cristo de la mejor manera. Una bendición para todos ustedes.